Bendecido día, amados hermanos. El día de hoy tengo el privilegio de poder compartir una palabra de bendición. Quisiera iniciar con una oración. Padre bendito, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que seas tú en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. En tus manos encomendamos hoy y todos los días. Que esta palabra, Señor, sea de gran bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Pues muy bien, amados hermanos, vámonos a Filipenses capítulo 4 del versículo 6 al 7. Y dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y bueno, los tiempos que vivimos no son diferentes a los de antes, ¿verdad? Pero hablemos de los tiempos de hoy, que son en los que estamos. En esta sociedad en la que vivimos, pues hay depresión, hay ansiedad, y estos dos factores, junto con el estrés, pues pueden afectar cada vez más a las personas, y muchos de nosotros no nos damos ni cuenta de dónde viene esa situación, cuál es el origen, y lo más tremendo es que este tipo de situaciones no distinguen ni posición social, ni profesión, ni género, y ni siquiera fe, ¿verdad? Los problemas que enfrentamos a diario pueden lograr que nuestra paz desaparezca como por un arte de magia, ¿verdad? Entonces, cada día hay más personas que acuden a especialistas, a terapeutas y a infinidad de profesionales, ¿verdad? O personas que puedan brindarle, se puede decir que un cierto alivio y algo de paz o serenidad en su mente. Y muchas personas buscan grupos de apoyo, religiones, empiezan a practicar filosofías, y todo esto lo hacen o lo hacemos en búsqueda de esa paz, ¿verdad? Una paz que se hace cada día más esquiva para la gran mayoría de las personas. Una paz que es difícil de encontrar porque no se busca a aquel que solo puede darla, y Él es el que puede darlo, es el Señor, ¿verdad? Y la paz de Dios tiene un propósito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paz de Dios es lo único que puede darnos una verdadera paz en un mundo tan caótico y tan problemático. Y vemos cómo el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses, pues da dos valiosas claves para disfrutar de la paz de Dios, y precisamente es sobre esas claves las que vamos a hablar en este momento. Número uno, pues la primera clave para disfrutar de la paz de Dios es no preocuparnos por nada. Y esto puede resultar como que una misión imposible, ¿verdad? Porque hay tantas razones por las que tenemos que preocuparnos, que decimos, pues ¿cómo no me voy a preocupar, perdón? Y preocuparnos se ha convertido en algo muy natural en la vida diaria de cada uno de nosotros. Muchas veces la preocupación viene disfrazada de una planificación previa, o de ser precavidos, o incluso de ser prudentes, ¿verdad? La Biblia nos insta a ser precavidos, nos insta a ser prudentes, nos insta a ser planificados. Pero el problema no es ese, el problema radica en que la preocupación y el afán nos roba la paz que necesitamos para vivir en una forma placentera, ¿verdad? Y vámonos a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 22, vamos a buscarlo, Proverbios 22, y vamos a leer el, eh, el versículo 3, y vamos a ver qué nos dice la palabra en Proverbios 22, 3. Dice así la palabra de Dios. Dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados, ¿verdad? Ahí vemos esa versión. Vamos a ver lo que dice la nueva versión internacional. Dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante, ¿y qué dice que pasa? Pues va a sufrir las consecuencias. Entonces la palabra de Dios nos habla de que tenemos que ser precavidos y que tenemos que ser prudentes. Vámonos a Proverbios 21:31 a ver qué es lo que nos cita la palabra. En Proverbios 21:31 dice así la palabra de Dios. En Proverbios 21:31.
permítame un segundo. Proverbios 21:31. Permítame porque yo lo estoy buscando. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros tenemos que ser precavidos, tenemos que planear, tenemos que ser gente que planifica, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que no importa cuánto hagamos, el que nos va a ayudar por sobre todas las cosas es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos hablando de no preocuparnos, no quiere decir que no vamos a ser precavidos, no quiere decir que no vamos a ser prudentes, no quiere decir que no vamos a ser planificados. Por supuesto que sí. El problema no radica en ser precavidos, en ser prudentes, en ser planificados. El problema radica en que la preocupación y el afán nos roban la paz que necesitamos. ¿Para qué? Para poder vivir en una forma tranquila, en una forma, se puede decir, placentera. Yo no diría placentera, yo diría en una forma tranquila. ¿Por qué? Porque a veces nos afanamos tanto en las situaciones que sin darnos cuenta estamos viviendo todo el tiempo estresados. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos en esa área porque eso no nos va a ayudar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice Mateo en el capítulo 6 del versículo 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día, que dice la palabra, su propio mal. Entonces, amados hermanos, como podemos ver, Jesús mismo nos enseña que no hay ningún motivo válido por el cual afanarnos, ¿verdad? Ni por el cuerpo, ni por el vestido, ni por nuestra propia vida. Y también la palabra de Dios nos dice, o el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra, que las personas que no tienen a Dios se afanan por estos motivos. ¿Y por qué es? Pues justamente porque no tienen a Dios. Ahora, nosotros que tenemos a un Padre Celestial que conoce cuáles son las cosas que necesitamos, es por ello que el preocuparnos no es necesario, sino debemos enfocarnos en hacer su voluntad, porque Él nos dará lo que necesitamos. Al final de todo eso, amados, pues es una decisión. Cada quien debe decidir si preocuparse o no preocuparse, o en lugar de preocuparse, ocuparse. Si elegimos no preocuparnos, entonces tenemos que cambiar nuestros motivos de preocupación por oración, que es el segundo punto que vamos a hablar en este momento. Dice que tenemos que orar por lo que nos preocupa. Y aquí vemos en Filipenses lo que el apóstol Pablo nos dice, que no nos preocupemos, pero no solo eso, sino que oremos por todo. Cuando nos preocupamos es porque nos enfocamos en los problemas en lugar de enfocarnos en nuestro Padre Celestial, en aquel que ya tiene todo resuelto y que Él conoce nuestros problemas. Por eso, amados hermanos, que la clave para no preocuparnos es cambiar la perspectiva y enfocarnos en nuestro Señor, que es el único que puede resolver cualquier tipo de problema que estemos pasando. Y vemos cómo el apóstol Pablo nos dice que coloquemos todas nuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. Y sí, cada vez que tengamos algún motivo para preocuparnos, lo que tenemos que hacer es, en oración,
llevarlo delante de Dios y seguramente nos vamos a preocupar menos y sobre todo vamos a ver que nuestra comunión con Dios va a crecer en una forma notable. También se nos dice, ¿verdad?, que oremos y que le demos gracias a Dios, porque esta es una forma en la que vamos a demostrar nuestra fe en Dios, de tal forma, que podemos agradecerle al Señor por las cosas que todavía no ha hecho, pero que estamos seguras que Él va a hacer, porque Él es nuestro Padre Celestial y Él es un Padre bueno que quiere lo mejor para todos sus hijos. Nosotros necesitamos entender que la preocupación no es necesaria, sino es la oración lo que verdaderamente funciona cuando se trata de llevarle algo a Dios. Cuando nosotros comprendemos el poder que tiene la oración y lo ponemos en práctica, es que esa paz que anhelamos tanto, esa paz que Dios es el único que puede dar, es la que va a venir a nuestras vidas. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo nos explica en Filipenses 4:7 algunas cosas interesantes sobre la paz de Dios. Y lo primero que nos dice es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir, es una paz que no se puede explicar, es una paz que no tiene un fundamento lógico, está fuera del fundamento lógico, porque es un don de Dios. Y como muchas de las cosas espirituales no pueden ser comprendidas por las personas que no son espirituales, así es esta parte de la paz. Entonces, como es un don de Dios, es algo que nosotros no podemos ganarnos y que solo llega cuando vivimos según los principios que Dios nos manda. Y nosotros podemos ver que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aquello que tiene esa paz puede conservarse a pesar de que estemos pasando por situaciones en las cuales lo normal sería no tener paz. Pero en las cosas de Dios no es así, en la paz que Dios nos da no es así. Esta paz de Dios es aquella que sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender. Entonces, cuando nosotros guardamos nuestros corazones y nuestros pensamientos en la paz de Dios, en esa dependencia a Dios, lo que nosotros hacemos es que guardamos los sentimientos y los pensamientos negativos que pueden llegar a nosotros cuando estamos enfrentando dificultades, los depositamos en Dios. Y muchas veces un sentimiento es capaz de influenciarnos en una forma total nuestro estado de ánimo y puede ser durante mucho tiempo. Cuando nosotros enfrentamos problemas de cualquier índole, pueden ser amorosos, sentimentales, pues estos sentimientos pueden llevarnos a decir y hacer y actuar de una forma que a Dios no le agrada. Y en estos casos es en donde necesitamos la paz que solo Dios da para que guarde nuestro corazón. Entonces, nuestros pensamientos nos pueden hacer una mala jugada y llevarnos a adoptar patrones y conductas que van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y si nosotros filtramos todos nuestros pensamientos a través de la palabra, seguramente vamos a tener pensamientos de paz y no de mal. Seguramente vamos a tener pensamientos que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar alertas porque en un tiempo como el que estamos viviendo, pues es muy necesario disfrutar de la paz de Dios cuando todos los días. Y esa paz va a llegar cuando dejemos de preocuparnos y que nos convirtamos en esas personas que llevan sus problemas en acción de oración, en peticiones hacia Dios. Entonces, es cuando la inexplicable e incomprensible paz de Dios es la que va a guardar nuestra mente, va a guardar nuestro corazón de todos aquellos pensamientos y sentimientos que no nos conviene tener. Amados, esa es la paz de Dios. Solo Él puede darla y nadie puede darla como Él la da. Yo deseo en mi corazón que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas y que Él nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Y sabemos, Señor, que la paz de Cristo está en la vida de cada uno de nosotros. Padre, toma control de todas las cosas y todas las situaciones que pudiéramos estar pasando y que podamos experimentar la llenura de tu Espíritu Santo y esa paz que el mundo no entiende, pero que tú nos la das a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados.